Muy bien, ya hemos comenzado entonces a grabar. Vamos a entonces directamente a compartir pantalla porque la sesión de hoy, como ya lo hemos dicho, es la sesión sobre Dante y la Divina Comedia. En la sesión pasada nosotros comenzamos a rozar un poco la vida de Dante y su particular influencia literaria en el Dolce Stil Nuovo. Pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a la figura de Dante y también a su obra maestra, que es la Divina Comedia, la cual vamos a estar trabajando también durante la semana que viene en las exposiciones y discusión que tenemos pautadas para ello. Hoy vamos entonces a hacer una gran semblanza tanto de Dante como de esa magna obra llamada la Divina Comedia, y haremos también un inciso en la mitad de la Vita Nuova, que es lo que nos va a servir un poco para enlazar el contenido anterior del Dolce Stil Nuovo, esa corriente literaria, esa escuela literaria intelectual florentina en la que Dante militó junto con Guido Guinizelli y Guido Cavalcanti, y que dio pie a la estética y de alguna manera a la ideología e incluso podríamos hablar de teología dantesca que se va a poner en exposición y en desarrollo en la Divina Comedia. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla de una vez para hablar de Dante Alighieri. Muy bien, allí deben tener entonces en la pantalla, deben estar compartiendo en este momento, deben estar viendo una diapositiva con datos biográficos cronológicos de Dante Alighieri. ¿Ok? Muy bien, Dante nació en Florencia en el año 1265, el último tercio del siglo XIII, ya la Baja Edad Media, y fallecería en Ravenna en el año 1321, en el inicio del siglo XIV. Bueno, como ven, este año se conmemorarían entonces 700, 800, no sé cuánto exactamente, creo que 700 años de la muerte de Dante. ¿Ok? Es un aniversario bien importante. Dante nace en una Florencia dividida por los güelfos y los gibelinos. Los güelfos y los gibelinos eran dos grandes partidos, dos grandes fracciones ideológicas de diferentes maneras de entender el mundo y sobre todo la política, y en ella envuelta también la religión. Su manera de ser partidarios o no del poder del Papa, básicamente hasta dónde llegaba el poder temporal del Papa y dónde comenzaba el poder espiritual, y dónde comenzaba y terminaba el uno o el otro, es lo que básicamente diferenciaba a los güelfos de los gibelinos, que dominaban entonces la política florentina. Era tan fuerte esa división y esa asunción del mundo de la ciudad florentina con estos dos partidos, que la gente simplemente, las familias se agrupaban en torno a estos partidos, y por herencia, por nacimiento, las personas terminaban siendo güelfas o gibelinas. Por esa regla no escrita, Dante nació en la mitad de una familia güelfa y fue entonces güelfo, es decir, adversario de los gibelinos. En el año 1274 es el del probable primer encuentro con Beatriz, esa figura mayúscula, esa figura importantísima de la vida y la escritura de Dante. Se supone, según algunas investigaciones, el primero que avanzó en ellas fue Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón, que si Dios quiere estudiaremos en el curso de Renacimiento y Barroco, literatura del Renacimiento y del Barroco. Según Giovanni Boccaccio, Beatriz sería hija de Folco Portinari, por lo tanto su nombre sería Beatrice Portinari, pero no hay un total consenso ni una total seguridad sobre el origen, ni el verdadero apellido, ni la verdadera existencia real
de Beatriz, la musa de Dante, que se va a convertir nada más y nada menos que en la guía de Dante en el paraíso y de alguna manera en el motor de toda la Divina Comedia. 3 años después, porque Dante tiene en el 74, tiene 9 años, 3 años después, alrededor de los 12, 13 años, Dante ya es prometido, es arreglado su matrimonio, era la costumbre de la época, lo sabemos ya porque estudiamos el amor cortés y con los trovadores vimos que esa era la práctica medieval. Dante está ya prometido por medio de su familia en matrimonio a Gemma Donati. Por lo tanto, la figura de Beatriz va a quedar siempre como figura ancilar, como figura fuera de la unión marital, pero ya vamos a ver que no va a dar tiempo a ningún detalle adulterino, como si lo vimos que existía en el amor cortés. Porque en el año 1290, Beatriz, que si Dante tendría 9 años cuando la conoció, pongamos que ella tendría la misma edad, en 1274, en el año 1290, en el 84, tendrían ya 20 años y en el 90, pues tendrían alrededor de 24, 26 años, creo, 24 años. A los 24 años, muy joven, moriría entonces Beatriz. Esto lo refiere el propio Dante en su libro La Vita Nuova, que es, como vamos a ver de inmediato, una suerte de autobiografía sentimental, sobre todo del amor de Dante por Beatriz. En el año 1296, Dante forma ya parte del Concilio dei Centi, el Consejo de los 100, que era una cámara de representación popular. Esa cámara tenía la función de defender la clase media y al pueblo llano frente a la poderosa organización gremial. En la sesión pasada hablamos de esa organización gremial, los artesanos, el gremio de los zapateros, el gremio de los arquitectos, el gremio de los orfebres, el gremio de los hacedores de muebles, el gremio de los banqueros. Todos esos poderosos gremios de alguna manera dominaban la vida financiera de Florencia, pero para que no se excedieran en su poder, que lógicamente el económico era el prevaleciente, en el aspecto político y en el aspecto social, para contener, para balancear ese poder mayúsculo con el dinero, pues se formó el Concilio dei Centi, que buscaba de alguna manera sopesar y defender los derechos de aquellos que no estaban agremiados, de aquellos que no formaban parte de los gremios de zapateros, de orfebres, de artesanos, etcétera, etcétera. Entonces, a ese Concilio dei Centi, o en ese Concilio dei Centi, formó parte de ese Concilio dei Centi, formó parte Dante Alighieri. En el año 1300, los güelfos, o sea, el partido de Dante, se divide en güelfos blancos y en güelfos negros. Esta es una cuestión muy importante porque el partido de Dante, que ya dividía a la Florencia de entonces en güelfos y gibelinos, ahora sufre una subdivisión. El partido de Dante ahora se divide en güelfos blancos y güelfos negros. Dante termina siendo un güelfo blanco y en el momento de la división, Dante está en el poder. Los güelfos negros son aquellos que se alían con el Papa Bonifacio VIII, y que piden que intervenga en Florencia dada la cada vez más fuerte división de la ciudad y del desequilibrio de poder entre los güelfos y los gibelinos. Los blancos, por su parte, defienden la autonomía de la ciudad, se niegan a esa intervención del Papa en los destinos de Florencia y por ello entonces son acusados de que están conspirando contra los gibelinos, es decir, contra sus adversarios naturales. Es una época turbulenta de condenas y de violencia política que Dante después va a reflejar en su Divina Comedia, sobre todo en el infierno y en el purgatorio. Eso ocurre, como hemos visto allí, en el año 1300.
Continuamos en ese mismo año cuando nos narran que los priores condenan al destierro a dirigentes de los partidos negros y blancos. Habían llegado a una revuelta y a una disputa tan grave que el concilio de Ixenti decidió, para calmar los ánimos, desterrar a los líderes de los partidos negros y blancos de los güelfos. Estos líderes son nada más y nada menos que Corso Donati, que era familia de Dante, familia política por parte de la esposa de Dante, de Gemma Donati, y Guido Cavalcanti, el padre del poeta Guido Cavalcanti, que formó parte del Dolce Stil Nuovo y que vimos en las sesiones pasadas. Las dos personas son desterradas de Florencia. Dante está entre los jueces que dictaminan el destierro de estos dos personajes que le llegaban a él muy de cerca, porque Guido Cavalcanti era muy amigo suyo y Corso Donati ya sabemos que era nada más y nada menos que su suegro o su cuñado, dependiendo de la relación, que en este momento no tengo a mano el dato. El Papa, entonces, dado que no puede intervenir directamente en Florencia, convoca al rey Charles de Valois, rey de Francia, y lo invita a pacificar la Toscana. Lo hemos colocado ahí entre comillas porque esa invitación es una suerte de admonición, de petición de que invada el territorio de la Toscana, donde se encuentra la ciudad de Florencia. Los güelfos blancos se dividen a favor y en contra, vuelven a dividirse. Los mismos güelfos se han dividido en güelfos blancos y negros, y ahora los güelfos blancos se dividen aún más, quienes están a favor o en contra de la invasión de Charles de Valois a Florencia. Dante está entre quienes se oponen y, por supuesto, también se opondrá al Papa. Eso le va a traer consecuencias graves, como lo vamos a ver de inmediato. En el año 1301, Dante es reelecto miembro del Concilio de Ixenti, mantiene la oposición al Papa en ese cargo y al monarca de Valois. Su gestión se caracterizó por los principios democráticos y el partido de los desposeídos, es decir, por tomar siempre el partido de los desposeídos, de los pobres. Sin embargo, en el año 1301, a finales de este año, irrumpen en la ciudad las fuerzas de los güelfos negros, comandadas por este familiar político de Dante, Corso Donati. Sin embargo, la invasión triunfa, los güelfos negros toman el poder y Dante en el año 1302 es juzgado y tiene que huir de la ciudad de Florencia. Sobre su cabeza pesa la condena de la hoguera. En Arezzo, que es donde va a refugiarse Dante, es elegido miembro del Consejo de los 12 de los blancos florentinos, es decir, forman como un gobierno en el exterior. A cualquier coincidencia con nuestra realidad venezolana es mera coincidencia, porque aquello ocurrió hace 700 años y esto está ocurriendo en el año 2021. Pero aparte de eso, no hay mayores diferencias. Entonces Dante es elegido miembro del Consejo de los 12 en el destierro. En el año 1304, Dante se separa de la facción blanca de su partido. Comienza su destierro en solitario, ya no puede seguir acompañándolo por cada vez las diferencias entre los militantes de su partido, sus compañeros de partido, los güelfos blancos, son cada vez mayores y Dante decide separarse definitivamente de ellos y sigue en el destierro, pero ya en solitario, ya no forma parte de ese gobierno en el exilio. En el año del año 1306 al año 1311 se llevan a cabo las gestiones de Dante por restaurar la paz en el destierro, es decir, desde afuera él aboga por la paz, hace intervenciones o reuniones diplomáticas buscando apoyos. Desgraciadamente no lo consigue y mientras él siga en su destierro y mientras siga la situación política en Florencia, él no puede regresar a su ciudad. Posiblemente por esta misma época comienza a escribir el Inferno de su Divina Comedia. En el año 1311 encontramos a Dante en las ciudades de Pisa, también en Roma y en Poppi. Los florentinos le niegan la amnistía.
también sabemos que es la fecha probable de publicación de la primera cantiga de la Divina Comedia, es decir, del Inferno. En el año 1311 Dante está en Pisa, perdón, eso ya lo leí. En el año 1315 se le ofrece el regreso a la ciudad, pero bajo condiciones humillantes. Tiene que admitir crímenes que no cometió, se le acusa de corrupción y le proponen que se declare culpable. Dante éticamente no puede hacerlo, por lo tanto rechaza esas condiciones humillantes, se indigna para regresar a su ciudad y entonces se le impone condena de muerte si regresa. Es el momento de su destierro oficial en el año 1315 y también es el año de la publicación de la segunda cantiga de la Divina Comedia, el Purgatorio. En el año 1321 termina El Paradiso, pero no lo va a poder ver publicado porque se enferma de unas fiebres perniciosas, se va a Ravenna y allí fallece el 14 de septiembre del año 1321. Póstumamente se publicará su Paradiso y con ello toda la Divina Comedia. ¿Ok? Bien, voy a ver si tenemos algo en el chat, si está todo correcto. Aparentemente sí, me están escuchando bien. Muy bien, vamos a la próxima. Aquí tenemos entonces un pequeño resumen de las obras más importantes de Dante Alighieri, además de la Divina Comedia. Ellas son, algunas están escritas en latín, que era la lengua, digamos, oficial, la lengua para la que se utilizaba, perdón, para contenidos teológicos, contenidos religiosos, contenidos jurídicos, es decir, todas las materias importantes se escribían o se hablaban en latín. Y algunas consideradas menos trascendentales eran las que se hablaba en lengua vulgar. Pero precisamente eso forma parte de la gran lucha y de la gran búsqueda de Dante Alighieri, darle un estatus preponderante, digno a la lengua vulgar. Y por eso escribe ese primer libro que tenemos, Ari Eloquentia, que es una exaltación de la lengua toscana. Escrita en latín, pero explicando por qué la lengua toscana ha adquirido ya una suerte de mayoría de edad y se pueden escribir cosas importantes de contenido teológico, poético, ideológico, político en la lengua del pueblo toscano. También escribe de Monarquía Universale, que está también escrita en latín, y escribe La Vita Nuova en el año 1292, es decir, 2 años después de la muerte de Beatriz. Y ese libro está escrito en toscano, que es el origen del italiano moderno. La lengua toscana, la lengua en la que Dante escribió La Vita Nuova, la Divina Comedia. Según el filólogo Menéndez Pelayo, La Vita Nuova es el primer libro subjetivo de la literatura moderna. Es una suerte de autobiografía sentimental combinada con poesía lírica. Con él se clausura la tradición poética occidental heredada de los latinos, que utiliza al ego, la forma del ego, del yo, como una máscara o convención retórica. Significa que no siempre que se utiliza o que se declara poesía desde el yo, es un yo subjetivo autobiográfico que lo está declarando. Es simplemente un recurso retórico que ya habían puesto en práctica autores clásicos como Catulo, Virgilio y Ovidio, entre muchos otros. A partir de La Vita Nuova, la poesía contiene elementos o reflejos de la verdad y la vida particular del poeta. Es decir, Dante comienza señalándonos que todo lo que cuenta en La Vita Nuova le ocurrió y que pertenece efectivamente a su vida y a su amor por Beatriz. Con lo cual propone entonces, aunque nunca lo declara abiertamente ni nos da más señas de ella, que Beatriz existió. Es una poesía, es un libro de poesía ordenado según una única línea de desarrollo que organiza los distintos poemas
según el antes y el después de su biografía individual. Ese antes y después lo va a marcar la aparición de Beatriz en su vida. También ese libro trata de la importancia de la figura de Cristo en su vida, de su cultura y la de su época. La adecuación también trata de la adecuación de su vida con la experiencia cristológica. Es un libro escrito a partir de las ideas del Dolce Stil Nuovo de Guinizelli y de Cavalcanti, que vimos ya, Los fieles de amor, la concepción de que el amor es un accidente que se aloja en la memoria y de que el amor nos ennoblece espiritualmente. Este libro, La Vita Nuova, tiende a la poetización y a la mitificación de la muerte de Beatriz. Beatriz se convierte en una metáfora cristológica, una metáfora crística que tiene que ver con la presencia de Cristo en nuestra vida cotidiana. Toda la poesía de la Vita Nuova nos muestra que todo ha prefigurado, ha anunciado, ha desarrollado el mito de Beatriz. Y aquí empiezan a aparecer los detalles particulares, muy singulares de la visión de Dante. Son detalles que incluso nos pueden hacer pensar en el pensamiento cercano, por no decir ya abiertamente herético, de Dante. Así como nosotros señalamos que el amor cortés pudo haber sido el camuflaje para la herejía cátara, para la herejía de los albigenses, y que los trovadores, la poesía trovadoresca que creó el código amoroso occidental que todavía hoy ponemos en práctica, sería una herejía que nosotros no sabríamos que era una herejía, porque es simplemente el maquillaje, el camuflaje con el cual se disimuló la presencia y la influencia de la herejía cátara. Dante, en la Vita Nuova, funde, une, mezcla la figura de Beatriz con la figura de Cristo. Y entonces uno empieza a preguntarse cosas muy evidentes. ¿Qué tiene que ver la vida de una niña, como era Beatriz, de una joven mujer de 24 años que murió a los 24 años? ¿Qué tiene que ver si la conoció Dante además y los coetáneos, los que vivían en la Florencia, en la vecindad donde ella vivía? Que tiene ya que ver con Cristo, que es una figura universal, una figura teológica, una figura religiosa? ¿Y cómo es que Dante une una cosa con la otra? Allí podría estar presente un fondo de herejía que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero esa es la propuesta que Dante nos hace en la Vita Nuova. Vamos a hablar ahora ya directamente de la Divina Comedia. Después volveremos a la Vita Nuova. La comedia, que es el nombre con el que Dante la bautizó, después Giovanni Boccaccio, este admirador y gran lector de Dante, es quien le va a dar el apellido, el epíteto Divina, Divina Comedia, con el cual se la conoce hasta ahora. Pero en realidad su título original era Comedia de Dante. Aquí tengo, por ejemplo, la edición de Six Barral, la edición de la traducción de Ángel Crespo. Esto es de finales de los 60, de a mediados de los años 70, esta edición, y fíjense que Ángel Crespo mantiene el título original, Comedia, no la titula Divina Comedia. Muy bien. La comedia, entonces, ya hemos visto que habría sido escrita entre el año 1307 y 1319, aunque en la información biográfica nosotros vimos que posiblemente el mismo año de su muerte sería el año en el que Dante diera los últimos retoques al Paradiso, a la última de las cantigas. Por lo tanto, es la obra de toda una vida, desde el año 1307 hasta el año 1321. Son prácticamente 14 años escribiendo este hermoso libro, La Divina Comedia. Perdón. Es un libro que contiene, mejor dicho, que consiste en 3 cantigas, 3 partes, 3 conjuntos de cantos. 3 cantigas, Inferno, Purgatorio, Paradiso, cada una de ellas contentiva de 33 cantos.
salvo l'inferno, la primera cantiga, que tendría un canto introductorio que no pertenecería porque Dante no está en ese momento todavía en el infierno y formaría parte de ese canto introductorio que entonces tendría 34 cantos. 34 más 33 más 33 da el número redondo de 100, que para los medievales era un número muy importante, era un número también asociado a la perfección, a lo cíclico, a lo completo, mientras que también el número 33 es un número de significado simbólico, religioso y cristiano. 33 es la edad de Cristo, el tiempo que Jesús habría pasado en la tierra. Y al mismo tiempo es 33, 2 veces 3, el número primo de la Santísima Trinidad, el número primo de la religión cristiana. Dios es uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos Buenas, esos profe. contenidos religiosos, sí, me habla Brenda, dime. Hola, ¿cómo estás? Sí, Feliz año. feliz año, Justamente Brenda, dime. justamente le iba a comentar sobre eso que me estaba acordando, esa parte que leí sobre el 999. El 9, ok, ya lo vamos a Le iba a comentar preguntar profundamente. Sí, sí, dime. esa relación con el 30, con los 233, pero me estoy acordando de lo de la raíz cuadrada que también sale en la lectura. Entonces ya, Exactamente, me imagino que lo va a exactamente. explicar más adelante, pero Sí, 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 ya lo vamos a tengo un trabajar poco un más poquito claro. eso. Muy bien, gracias Brenda, muy bien. De nada. Entonces decíamos que es el número de la Santísima Trinidad y que todos esos contenidos religiosos, simbólicos y numerológicos son importantísimos porque Dante manejaba con una destreza y con una profundidad que nosotros hoy prácticamente hemos perdido. Lo que nosotros entendemos por numerología hoy no es exactamente lo que entendía por numerología Dante, ni tampoco por simbolismo, ni por muchas otras cosas importantes, por astrología tampoco, por ejemplo, y todo eso forma parte de la manera como él estructura simbólicamente su libro, su Divina Comedia, su poema. También tenemos allí en esa diapositiva la información sobre los posibles antecedentes de Dante. Algunos de ellos Dante los habría conocido y los habría asimilado en la escritura de su libro. Otros no, otros simplemente los conocemos que tienen relación intertextual con su libro, pero muy poco probablemente Dante los conociera. Uno de ellos es La visión de Tundal, que es un libro de la cultura germánica y donde ya aparecen algunas visiones que Dante va a reproducir en el paraíso. También tendríamos el libro Leyendas del Purgatorio de San Patricio, que es un libro escrito en latín y del cual Dante habría tomado algunos pasajes para estructurar esta cantiga tan particular del purgatorio. Dante es un autor que además se fundamenta en la cultura clásica. La estructura de su Divina Comedia le debe tanto a Aristóteles como a Virgilio, con su poema La Eneida, donde se nos narra un descenso al infierno. Y prácticamente la estructura del infierno está basada, incluso la aparición de varios personajes, está basada en la Eneida. Pero también un poco la idea de la jerarquía del castigo, la jerarquía de la expiación, del purgar los pecados y la jerarquía de las almas bienaventuradas en el paraíso vendría de la filosofía aristotélica. ¿Ok? Ahorita tenemos la oportunidad de poder ver, de poder disfrutar, si lo tienen suscrito en el canal Disney Plus, la película Soul, de la que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Bueno, hay bastante de Dante y bastante de la filosofía aristotélica en esa película. Ahí podríamos hacer asociaciones importantes, pero no nos toca en este momento ello. Vamos a dejar que ustedes que van a exponer la semana que viene, si les provoca, si les parece, si lo encuentran pertinente, hagan tales asociaciones. Pero lo que quiero llegar es que ese fundamento clásico
de la escritura de Dante, de la imaginación de Dante, hace que la figura del purgatorio sea complicada, sea conflictiva, porque el purgatorio es la única cantiga, el único espacio ultraterreno que Dante no estaría tomando de la cultura clásica. Para la cultura griega y romana hay un averno, hay un infierno, hay un destino de las almas al morir, un destino de penuria, un destino de sombras, y hay también los campos elíseos, el territorio de las almas bienaventuradas, que lo tenemos en la Eneida y de alguna manera se insinúa en algunos pasajes de la Ilíada y de la Odisea. Y en la Eneida está plenamente descrita porque es allí donde Eneas encuentra a su padre Anquises en el territorio de los campos elíseos, donde viven las almas bienaventuradas. Pero el purgatorio es una noción eminentemente cristiana, porque al insertar la idea del perdón de los pecados y la idea del juicio final en el cual seremos juzgados definitivamente y arrojados para toda la eternidad en el infierno o salvados para toda la eternidad en el cielo, se establece esa figura que permite la purgación, la penitencia, el lavado de los pecados no mortales. Y por supuesto, todo eso plantea toda una teología sobre pecados mortales, pecados veniales, 7 pecados capitales, la manera de ganarse el cielo, las indulgencias, toda esa noción teológica cristiana estaría inserta en esa idea de purgatorio, que no está en la cultura clásica y que para muchos es simplemente una ficción cristiana, porque tampoco encontramos semejante espacio ultraterreno, espacio de ultravida en otras culturas y en otras religiones, como la musulmana ni como la judeocristiana, la judaica, no la judeocristiana, que es en la que nosotros habitamos mayoritariamente y sobre la cual Dante escribe esta Divina Comedia. Muy bien, entonces el purgatorio es el primer texto que imaginaría el purgatorio, sería este texto de San Patricio, pero Dante lleva a la perfección la imaginación del purgatorio en cornisas, así como una montaña, que lo vamos a ver también de inmediato. Otro de los textos influenciadores de Dante sería la Escala de Mahoma, de donde él tomaría el itinerario del infierno y del paraíso, las estructuras, las estaciones de ese viaje, y por supuesto, como ya lo hemos señalado, el canto sexto de la Eneida. Tendríamos en Dante los símbolos evidentes o primarios, y son tan evidentes y primarios que yo les voy a pedir que los olviden prácticamente al segundo de yo habérselos señalado, porque no nos sirven prácticamente para nada. Decir que Dante representa el alma, que Virgilio representa la razón y que Beatriz representa la gracia, no nos resuelve ninguno de los problemas extraordinarios, estimulantes, pero muy profundos, teológica e ideológicamente y filosóficamente muy profundos que Dante nos propone en la Divina Comedia. O sea, que son símbolos que hemos adoptado porque son los más convencionales, son los que más nos ayudan a ir entendiendo en los primeros cantos la Divina Comedia, pero no son funcionales. Entonces, por lo tanto, manténganlos como algo de cultura general, algo que van a encontrar en todos los libros para que no los sorprenda, pero no se aferren a ellos y no defiendan ni en sus exposiciones, ni en sus exámenes, ni en otra oportunidad que les toque disertar sobre la Divina Comedia, que Dante solamente simboliza el alma humana, que Virgilio solamente representa la razón y que Beatriz solamente representa la gracia, porque no es así. La peregrinación de Dante, la historia de Dante, la historia que nos contaría, que nos estaría contando la Divina Comedia, sería la peregrinación, el viaje de Dante a lo largo de 7 días por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Esos 7 días corresponden también con la creación del mundo, según el Génesis bíblico,
y representarían una semana, que en este caso es la Semana Santa de 1307, porque así lo determina Dante en la escritura de la Divina Comedia. Él estaría recordando al escribir la Divina Comedia lo que le pasó en la Semana Santa del año 1307. Según un estudioso, Edward Moore, los ecos clásicos de Dante en la comedia tienen esta dimensión. De Aristóteles, que le llegaría a Dante, él no lo pudo leer directamente porque Dante no conocía el idioma griego, o no lo sabía, no sabía leer en griego, al menos no lo suficiente para leer todo Aristóteles. Aristóteles le llegaría a través de Santo Tomás de Aquino, y en la comedia habría 300 referencias a Aristóteles. El sistema ético y físico de la Divina Comedia estaría, como ya lo he dicho antes, montado sobre la filosofía aristotélica. Virgilio tendría 200 referencias, es decir, la segunda referencialidad más grande de la Divina Comedia. Aristóteles primero, Virgilio en segundo lugar, luego vendría Ovidio por la Metamorfosis, alrededor de 100 referencias. Luego vendría Lucano por su libro La Farsalia, 50 referencias. Cicerón por los ensayos morales, también con 50 referencias. Boequio, 30 o 40 referencias. Estacio por la Tebaida, fundamentalmente en el canto 26 del infierno. Y así muchas más que ya se disgregan y que sería imposible de enumerar en una sola clase, incluso para muchos en un semestre entero no se podrían discernir todas las referencias clásicas y no clásicas que Dante incluiría en la Divina Comedia. Estas son quizás las principales, las que más nos ayudan en la lectura. La comedia de Dante podría verse como la inauguración de la concepción moderna del realismo en literatura. Estaría planteándonos la escritura ligada a la experiencia, pero por supuesto que es una experiencia imaginaria. El problema es que cuando leemos la Divina Comedia, cuando nos encontramos con las descripciones de Dante que han dado origen al adjetivo dantesco, que hoy lo utilizamos como sinónimo de lo horrible, de lo que nos espeluzna, de lo que nos horroriza, y sin embargo, igual de dantesco es el purgatorio, donde prácticamente no hay horror, y dantesco también es la luz del paraíso, donde el horror está absolutamente exiliado. Por lo tanto, es una suerte de abuso de interpretación, de abuso del lenguaje, señalar a lo dantesco como sinónimo de lo horrible, porque lo dantesco es todo lo que Dante ha imaginado. Su imaginación del infierno, que es morosa, rigurosa, terrible, vívida, muy creíble, plausible. Igualmente lo es su imaginación del purgatorio, y también, que era más difícil aún, porque era imaginar el lugar a donde van las almas que gozan de la luz eterna, el paraíso. También Dante se atreve a imaginar cómo es el cielo, cómo es el paraíso. Y lo hace de tal manera que mientras estamos leyendo la novela se nos suspende eso que muchos estudiosos llaman el principio de denegación, que es decir, ese clic que hacemos nosotros cuando estamos en el cine y que tenemos que pasarnos ese switch para poder disfrutar de la película, porque muchas de las cosas que vamos a ver en una película de dibujos animados o de fantasía, de ciencia ficción o de acción, no ocurren nunca en la vida cotidiana y no están apegadas a lo verosímil, pero para poder disfrutar de la historia, para sentir el sentido de la historia, tenemos que utilizar ese principio de denegación y pasarnos el clip de la incredulidad. Bueno, eso lo consigue Dante muy fácilmente en la Divina Comedia, y por eso su obra pudiera ser la inauguración del realismo en literatura o de la concepción moderna del realismo en literatura. Una escritura que tendría la apariencia de estar ligada a una experiencia real, cuando sabemos que no fue así.
También en la Divina Comedia encontramos la pretensión de convertir a los personajes históricos en arquetipos, más que en arquetipos, en figuras. Y aquí me detengo un poquito porque el concepto de figura en Dante es indispensable que lo conozcamos y lo manejemos, como espero que lo hagamos en algún momento de esta sesión, porque espero llegar pronto a él. Vamos a pasar directamente a la diapositiva 6, que nos va a mostrar, según Sandro Botticelli, el autor de La Primavera del Nacimiento de Venus, fue uno de los primeros ilustradores de este libro extraordinario de la literatura universal, que es la Divina Comedia. Y allí tenemos entonces descritos y dibujados los 9 círculos del infierno, la forma de cono invertido que el infierno en la imaginación de Dante tiene. Un descenso de un cono en el que hay distintas circunvalaciones que se va descendiendo o que va descendiendo Dante junto con Virgilio. En cada uno de esos círculos hay diferentes estaciones, diferentes fracciones, diferentes espacios o segmentos que en algunos casos se llaman bolsas, que ocurren sobre todo en los últimos 7 círculos, que serían este y este. Fíjense que la figura de cono invertido hace que mientras más descendemos, más estrecho se haga el infierno, pero también, según la filosofía aristotélica, esa jerarquía implica que los que están más abajo son los pecados más graves, los menos perdonables, los que tienen los castigos más crueles, es decir, los que están más apiñados, más atorados, más hacinados en el infierno. Eso es lo que vamos a encontrar en esa jerarquía del pecado, Dante, pecado en Dante. Vamos a ir viendo un poco, explicando aquí. Tendríamos, por ejemplo, esta es la tierra, aquí es la selva oscura, donde Dante se pierde en el primer canto. Entramos al limbo, ya de la mano de Virgilio. Este sería la laguna Estigia, que es lo que pasaría a Dante de la orilla del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y aquí empezamos a ver ya esto que vemos en color azul o en color gris, son los distintos ríos del infierno que están tomados de la Eneida de Virgilio. Y el primer círculo, el vestíbulo de los indiferentes. Luego tendríamos el círculo de los lujuriosos, luego vendría el círculo de los glotones, luego vendría el círculo de los avaros y los pródigos, luego vendría el círculo en la laguna Estigia, el círculo de los iracundos, vendría más o menos aquí, posiblemente. Encontraríamos las murallas de la ciudad del Dite, que es como el corazón, el centro, la gran ciudad infernal. Y luego empezaríamos el descenso por los últimos círculos. En la propia ciudad del Dite tendríamos el círculo sexto, donde pagarían sus culpas los herejes, para continuar en el círculo séptimo con los violentos, que están divididos a su vez en los violentos contra el prójimo, los violentos contra sí mismos, los violentos contra Dios y los violentos contra natura. Todos ellos estarían en este séptimo círculo, en los diferentes recintos, que es como Dante los llama. Luego pasamos al círculo octavo, donde estarían los fraudulentos, los estafadores, los mentirosos, los aduladores, los simoníacos, aquellos que comercian con los bienes de la iglesia, los hipócritas, los ladrones, los malos consejeros, los sembradores de discordia. Todos ellos estarían en el círculo octavo, que está caracterizado por ser como grandes barrancos, grandes abismos por los que antes tiene que trepar, o con ayuda de criaturas mitológicas poder pasar de un plano al otro, hasta que vamos llegando en todas estas recintos o bolsas al último círculo, un círculo de hielo donde está enterrado de cabeza nada más y nada menos que Lucifer, el gran traidor, el gran rebelde,
que efectivamente creó todo este cono invertido en su caída desde el cielo, atravesando la tierra y llegando hasta el centro de la misma, donde queda atrapado en ese lago de hielo al que Dios lo condena por traidor y por soberbio. En ese último círculo, círculo de hielo, está el peor de los pecados para Dante. El último de los círculos del infierno es para los traidores. Y allí está Judas, allí está Bruto y Casio, que traicionaron a Julio César, y allí está, por supuesto, Lucifer. Eso es lo que es la estructura del infierno que nos describe Dante y que aquí está representada por Sandro Botticelli. Pasamos a la próxima lámina para que veamos por inversión. Si el infierno es un cono invertido, el purgatorio es una montaña, es un cerro ascendente o un cono ascendente. Y es entonces lo que vemos entonces aquí descrito. Está en italiano, pero perfectamente entendible. Ellos salen del infierno y llegan a una playa. Ellos son Dante y Virgilio. El mar del hemisferio austral, llegan a esa playa que simboliza la primera etapa del purgatorio. Allí ven una barca pilotada por un ángel que trae las almas recién muertas que vienen a purgar sus pecados. La idea de ascenso combina con la idea de penitencia. A medida que vamos arrepintiéndonos, que vamos purgando nuestros pecados, vamos ascendiendo. Y hasta 7 veces 7 en los años de vida o los años que pecamos son los que se nos considerarán para que vayamos subiendo de cornisa en cornisa y podamos llegar por fin al paraíso terrenal que está en la cima de la montaña del purgatorio. Entonces, la primera etapa es la playa sobre el mar en la que se recibe a las almas que vienen, custodiadas por un ángel. Luego llegamos a esta alta ripa, que es como una colina, una suerte de acantilado que nos sube desde la playa a la segunda etapa, mejor dicho, del purgatorio, el primer escalón, ¿verdad? Y donde están los negligentes para arrepentirse y que no se arrepintieron sino hasta el final, en el último minuto de su vida se arrepintieron, por eso están en la cornisa más baja. Luego tendríamos la segunda cornisa del purgatorio, que serían los negligentes a arrepentirse y que apenas lo hicieron por muerte violenta. Ellos estarían en la segunda cornisa. Y llegaríamos por fin, sin la segunda cornisa, y luego llegaríamos a la cuarta, que es el Valle Florido, donde habitan los príncipes, los nobles, que no se arrepintieron a tiempo. Hasta ahí sería la etapa o el espacio llamado antepurgatorio, no anti, como dice allí, en italiano se escribe así, pero para nosotros es el antepurgatorio, es como una suerte de antesala del purgatorio. Luego de este Valle Florido llegamos a una puerta que Dante cruzará y allí entraremos al purgatorio propiamente dicho. Y cada una de esas cornisas contiene a los pecadores de los pecados capitales. Los primeros son los más graves, los soberbios, luego vienen los envidiosos, continúan los iracundos, luego los perezosos, en la quinta cornisa están los avaros y los pródigos, en la sexta los golosos y en la última cornisa los lujuriosos. Vean el siguiente detalle muy singular. El primer círculo del infierno es el de los lujuriosos, es decir, el pecado, según Dante, más leve. Y la última de las cornisas del purgatorio también es la de los lujuriosos, por la misma razón, porque en el esquema
de penitencia, en el esquema ético-religioso de Dante, la lujuria es el pecado más leve, el que más fácilmente se purga, diríamos. Y hay otra razón más importante que espero que veamos más adelante, y es la de que ese es el pecado que Dante siente que lo llevó, lo arrastró durante toda su vida. Por eso lo coloca en esa suerte de lugar de privilegio, privilegio entre comillas, porque al fin y al cabo es un pecado que él censura igualmente. Pero también nos da eso una idea de la estructura tanto del purgatorio como del infierno. Y es que a la inversa, el mismo orden que encontramos, salvo los traidores, que es un pecado irremediable e irreparable, es el mismo orden del infierno, pero invertido. Los lujuriosos, los golosos, los avaros y pródigos, los perezosos, los iracundos, los envidiosos y los soberbios están en ese mismo orden descendente en el infierno. Aquí los encontramos en orden ascendente. Vamos a ver la próxima lámina, que es la que nos va a mostrar, nos va a representar el paraíso. Este es el cielo y purgatorio dantescos. Estos pasajes también fueron desarrollados por la imaginación del poeta, son igualmente complejos que los otros dos y de gran influencia en nuestra época. Fíjense que aquí tenemos a ambos, tenemos al purgatorio, que lo volvemos a ver reflejado aquí, en este círculo, ¿verdad? Donde tendríamos, aquí estaría el infierno, el antepurgatorio comenzaría, el hemisferio terrestre, llegamos al hemisferio oceánico, es la playa, el mar donde viene la barca que lleva a los penitentes a la primera cornisa del purgatorio, que Dante lo concibe como una gran isla que se eleva y culmina con el paraíso terrenal. A este sitio llegan los que vivieron en pecado, pero se arrepintieron antes de morir. Encontramos, como ya la puerta del purgatorio, la entrada al mismo. Aquí un ángel guardián coloca 7P en la frente de Dante, que simbolizan los 7 pecados capitales, y a medida que Dante va subiendo de cornisa en cornisa, otro ángel o un relampagazo de luz le va borrando las P's de la frente a Dante. Ya hemos visto el orden del purgatorio, al paraíso terrenal, donde Virgilio va a abandonar a Dante porque él, como no fue bautizado, no era creyente, él vivió antes del cristianismo, no puede continuar adelante, desciende de los cielos la figura de Beatriz, aquella niña de la que Dante estuvo enamorado y de la que cuentan las historias, y lo cuenta el propio Dante allí, apenas lo saludó 2 veces y eso bastó para que Dante no solamente se enamorara de ella, sino que escribiera 2 grandes libros de poesía de la historia, La Vita Nuova y La Divina Comedia. De la mano de Dante, que primero regaña al poeta y luego de que Dante, de que lo vuelve un coleto y pasa, limpia el piso con él, pues Dante entonces arrepentidísimo sube con Beatriz y empieza a conocer cada uno de los cielos del paraíso. El primero es el cielo de la luna, donde están quienes aún no cumplieron sus votos religiosos, pero como eran beatos y creyentes, están allí en el cielo, merecen el cielo. El segundo cielo es el de Mercurio, donde encontramos gloria y donde encontramos a los que obtienen gloria y fama a causa de sus buenas acciones. El cielo de Venus es el cielo de las almas amorosas, las almas enamoradas. El cielo del Sol, aquí hay 12 teólogos más brillantes que el Sol, el cielo como de la sabiduría, de la inteligencia religiosa. El cielo de Marte, donde se encuentran los mártires de la iglesia, los espíritus militantes, los que efectivamente combatieron y dieron su vida por la fe cristiana. El cielo de Júpiter es donde están los justos, los que hicieron justicia también en el mundo. El cielo de Saturno, el cielo de los espíritus contemplativos, y allí desaparece la sintonía de las esferas.
Luego tenemos el cielo de estrellas, se acaban los planetas. Dante no conocía más planetas sino hasta Saturno y por eso no puso más. Por eso no vamos saltando de planeta en planeta, sino que llegamos hasta Saturno y ya de allí pasamos al cielo de estrellas, al cielo estrellado, donde hay un séquito, el séquito de Jesucristo, y aquí también se encuentra nada más y nada menos que Adán. En el cielo cristalino, Dante observa los coros angélicos y un resplandor divino. Y el último cielo es el empíreo, donde están la Virgen María, está San Pedro, hay una rosa de luz que permite el ascenso, es la rosa mística, y en cuyo centro brilla nada más y nada menos que el rostro de Jesús. Todo el universo está regido por 9 círculos que le dan orden y movimiento. Esos 3 círculos de luz cegadora se superponen representando la Santísima Trinidad, las 3 personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo eso está en el corazón del cielo empíreo que Dante contempla, porque Beatriz, así como el ángel le va borrando las pez a Dante de la frente a medida que sube por las cornisas del purgatorio, Beatriz le va como quitando costras, vaos de luz de los ojos para que pueda ver cada vez más claramente y pueda ver la luz sin ser cegado por ella. Eso es una cuestión verdaderamente muy hermosa, muy poética, que incluso científicamente tiene una belleza extraordinaria la manera como Dante describe esos fenómenos de luz que van ocurriendo en el paraíso. Esta es la estructura de las 3 grandes cantigas de Dante en su Divina Comedia: el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Ok? Aquí podemos hacer una pequeña pausa para ver si tienen alguna pregunta, quieren aclarar alguna duda, si hay algo de lo que yo he explicado que no hayan entendido bien, que quieran que les repita. Ok, vamos a ver el chat. Tenemos una mención por ahora. ¿Alguien quiere hacer uso del micrófono? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? ¿Podemos continuar? Muy bien. Vamos entonces a irnos un poquito atrás. Vamos a irnos a la Vita Nuova. Y para ello voy a valerme de Ángel Crespo y su libro Dante y su obra, que ya les colgué en el módulo 7, está a su disposición completo. Y también hay un extracto con efectivamente los capítulos, algunos de los capítulos que voy a leer hoy, sobre todo los relativos a la figura dantesca y a los simbolismos teológicos y numéricos. Vamos a hablar de la Vita Nuova de Dante, que es importante que la comprendamos para entender lo que ocurre en la Divina Comedia. ¿Okay? Si quieren ir por ahora para que, sí, vamos a tener que hacerlo porque después voy a ponerles una cosa distinta de las diapositivas que estábamos viendo. La Vita Nuova. El libro que lleva este título, dice Ángel Crespo, ha sido juzgado por muchos críticos como una novelita en la que Dante, llegado casi al término de su juventud, recogió una especie de antología de sus rimas y las engastó en un argumento sentimental. En realidad, la vida nueva o la Vita Nuova es, a pesar de los antecedentes más o menos plausibles que se le han buscado, un libro único en su género, en el que, según ha demostrado brillantemente el crítico norteamericano Charles Singleton, al que seguiremos más o menos de cerca en este punto, Dante superó el concepto de la relación amorosa que había recibido de los fieles de amor. Ese concepto, ustedes lo recordarán, es primero el de la mujer como la donna angelicata, la mujer intermediaria entre Dios y el hombre. Y luego el de que el amor purifica y hace gentil, hace noble al corazón humano. Y tercero, el de que el amor es un accidente que se aloja en nuestra memoria. Dante va a superar, es decir, que va a llevar a otro plano, a otro nivel, esas nociones amorosas en la Vita Nuova.
Dante encuentra por primera vez a Beatriz cuando ambos cuentan unos 9 años e inmediatamente se siente enamorado de ella. Eso es lo que él cuenta en la Vita Nuova. 9 años después, fíjense la reiteración con el número 9, 9 años después la encuentra por segunda vez y cuando se retira y se haya entregado a sus pensamientos, tiene una visión que luego describe en el soneto a toda alma cautiva y amadora, que hemos copiado anteriormente en el libro. En adelante, como resultado de esta experiencia con Beatriz, él dice que la mayor dicha será recibir el saludo de Beatriz y su mayor cuidado ocultar, fingiendo amar a otra dama, que ella sea el objeto de su indisimulable pasión. Vamos a explicar rápidamente esto. ¿Por qué Dante tiene que esconder que ama a Beatriz? Porque ya socialmente se sabía que Dante y Beatriz no podían tener nada legal y socialmente aceptado, porque sus matrimonios ya habían sido concertados incluso antes de que ellos se conocieran, y muy jóvenes los dos. Y como esto era irrefutable e irrebatible en la época, pues para que no se hablara mal moralmente de Beatriz, Dante tenía que disimular, que esconder que estaba enamorado de ella. Y para ello, él fingía estar enamorado de otra y que las cosas que escribía estaban dirigidas a esa otra dama y no a la Beatriz verdadera. Es un poquito complejo y enrevesado de entender, pero porque hoy en día tenemos una concepción del amor completamente distinta, mucho más libre de la que tenían los contemporáneos de Dante y Dante mismo. ¿Ok? Vamos a irnos a ese fragmento de la Vita Nuova donde Dante nos habla de su primer encuentro, o de su, perdón, del segundo encuentro 9 años después con Beatriz. Nos vamos aquí a compartir la pantalla, pero del internet. Y hacemos clic en esta pestaña. Y ahí debería estar viendo una edición digital de la Vita Nuova. Por favor, confírmenme que lo están viendo. El poema, el soneto A toda alma prisionera y gentil. Sí, profe, sí se ve. Lo están viendo, ¿verdad? Ok, vamos a leer ese soneto justamente para entender de qué es lo que nos estaba hablando Ángel Crespo. Dado la reiteración del número 9, Dante empieza a sentir que haberse encontrado con Beatriz era algo que estaba determinado por los cielos, algo que estaba determinado más allá de las fuerzas tanto de Dante como de Beatriz, y empieza a buscar los significados de ese encuentro y lo va discerniendo cuando se da cuenta efectivamente de que el número 9 se repite en los avatares de su relación con Beatriz. Y entonces escribe esto: a toda alma prisionera y gentil corazón, a cuya presencia venga el decir presente, para que porque me escriban su parecer, salude su Señor, es decir, amor. Ya eran terciadas las horas del tiempo en que toda estrella está luciente, cuando aparecióseme amor súbitamente, cuyo aspecto recordar me causa horror. Fíjense lo paradójico de ese detalle, que se le aparece amor y él siente horror a la presencia de él. Alegre me parecía amor, teniendo mi corazón en la mano, y en sus brazos una dama envuelta en un lienzo dormida. Después la despertaba y de este corazón ardiendo, ella espantada humildemente comía. Y después irse, lo vi llorando. Como ustedes ven, es un sueño que se parece un poquito más a una pesadilla. En ese sueño se le aparece amor, que lleva en los brazos a una dama, que lógicamente es Beatriz. Esa dama está envuelta en este lienzo y la dama se despierta y tiene en la mano el amor, un corazón, que la dama empieza a comerse. Esa idea del corazón
de la dama comiéndose el corazón, pues una alegoría de aquello que la dama hará con el amor de Dante. ¿Ok? Y esto es entonces un poco lo que empieza a mostrarnos esa imaginación de Dante trascendental que sublima al personaje de Beatriz. Seguimos leyendo lo que Ángel Crespo nos describe. Pero un día, Beatriz, a quien le han llegado noticias de la dama que Dante utiliza para disimular su amor, se disgusta con él y le niega su saludo. Poco después se le presenta por segunda vez el amor y pronuncia unas palabras que Dante no comprende y que son una profecía de la muerte de Beatriz. Dante no tarda en encontrar a un grupo de damas a las que declara que si el fin de su amor había sido antes el saludo de su dama, su felicidad residía ahora en hacer palabras, en escribir palabras que alaben a su señora, que alaben a Beatriz, diciendo esto. A partir de entonces, Dante se propone hablar siempre de Beatriz en su poesía. Y al pensar en ello, le parece que la empresa es demasiado alta para él, de manera que no se decide a comenzarla. Y escribe otro soneto que nos relata ese debate dentro de Dante para escribir sobre Beatriz, que es una figura angelical, una figura ultraterrena y de la que él no se siente capaz de poder decir todo lo que ella merece que se diga de ella. Poco después muere el padre de Beatriz. Todo esto lo cuenta Dante en la Vita Nuova. Y pasados no muchos días, Dante sufre él mismo una dolorosa enfermedad, en el transcurso de la cual y durante su 9º día tiene una pesadilla provocada por el pensamiento de que Beatriz ha de morir necesariamente. Dante cae como en cuenta de que Beatriz es mortal y como todos los seres mortales, incluido él mismo, tendrá que morir alguna vez necesariamente. Y entonces tiene una pesadilla provocada por esa idea, porque él lo entiende que Beatriz es mortal, pero le horroriza la idea de que Beatriz desaparezca de este mundo. Y entonces en esa pesadilla él describe como un fin del mundo que se parece en su descripción a lo que nos cuentan los evangelios que ocurrió en la muerte de Jesús. El cielo que se opaca, que se ensombrece, la tierra que tiembla, los relámpagos que empiezan a caer por el mundo, una suerte de gran catástrofe. Y en la pesadilla hay terremotos, se oscurecen las estrellas y los pájaros que volaban caen muertos a tierra. Imagina también que un amigo le anuncia la muerte de Beatriz y que los ángeles del cielo se apresuran a recibirla. Llamamos la atención sobre el hecho de que los signos de la muerte de Beatriz son muy semejantes a los que se produjeron con motivo de la muerte de Cristo. Ya veremos el profundo significado de esto. Ahí empieza la metáfora de Beatriz como figura crística o cristológica, como quieran llamarla. Perdón, un momento. Muy bien. Luego de este desvarío, de esa pesadilla que tiene, que lo horroriza y que casi lo pone mal, lo saca de quicio, luego de este desvarío, la imaginación exaltada del poeta cree ver a Beatriz precedida de una dama llamada Juana, Giovanna, que no es otra que la novia, la amante de Guido Cavalcanti, Giovanna, que así se llamaba. Y piensa enseguida Dante en la analogía de esta visión con el relato evangélico, atención a esto, de Juan el Bautista, que es el predecesor, el que anuncia el camino, el que bautiza nada más y nada menos que al propio Jesús y que anuncia al profeta Jesús, que será el gran maestro, el que vendrá a redimirnos de nuestros pecados. Asimismo, Giovanna, la novia de Guido Cavalcanti, será la heraldo de Beatriz, que tendría entonces su correspondencia en el Cristo
de la vida de Dante, de la salvación, de la redención de Dante. Como ven, esto se aproxima peligrosamente a la herejía. Ningún cristiano serio, ningún teólogo, ningún sacerdote seguramente avalaría esta combinación, esta síntesis que hace Dante de la mujer de la que está enamorado con la figura de Jesús y de la salvación. Pero él la hace y la va a profundizar en la Vita Nuova y en la Divina Comedia, además. Llega el momento en el que muere Beatriz y Dante lo narra en la Vita Nuova. Beatriz muere y Dante se encarga de dejar bien claro que según los calendarios árabes, el calendario sirio y el calendario cristiano, el número 9 está presente en la fecha de su muerte. Y añade, de que este número, el 9, fue tan amigo suyo, amigo de Beatriz, relacionado afín a Beatriz, esta podría ser una razón. Como quiera que según Ptolomeo y según la cristiana verdad, 9 son los cielos que se mueven, y según común opinión astrológica, dichos cielos obran aquí abajo según su situación de conjunto, este número fue amigo suyo de Beatriz para dar a entender que en su generación los 9 cielos móviles perfectísimamente se habrían conjuntado. Esta es una razón, pero pensando más sutilmente y según la infalible verdad, este número fue ella misma, es decir, para Dante, Beatriz no solo es que tiene afinidad con el número 9, sino que Beatriz es el número 9. Beatriz está representada por el número 9, que entre otros significados simbólicos es el número del infinito. Esta es una razón, pero pensando más sutilmente y según la infalible verdad, este número fue ella misma. Por similitud digo, y así lo entiendo. El número 3 es la raíz del 9, de manera que sin ningún otro número por sí mismo da 9. 3 por 3 es 9. Por tanto, si el 3 es por sí mismo factor del 9 y el factor de todos los milagros por sí mismo es el 3, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son 3 y 1, esta mujer, Beatriz, fue acompañada por el número 9 para dar a entender que ella era un 9, es decir, un milagro, cuya raíz, la del milagro, es únicamente la admirable Trinidad. Es decir, Beatriz es como una metáfora, una analogía teológica duplicada de la Santísima Trinidad, del gran número raíz del milagro, y que duplicada efectivamente la Santísima Trinidad y su reflejo, que sería Beatriz, serían 3 por 3, 9, y por ello el número 9 ronda constantemente la figura de Beatriz en la imaginación de Dante. Fíjense entonces cómo va Dante estructurando lo que hemos dado en llamar el mito de Beatriz. Vamos a dejar de compartir pantalla porque creo que no vamos a leer nada más de este texto. Y seguimos con Ángel Crespo. La cita, como lo acabamos de leer, puede parecer esotérica, dice Ángel Crespo, y uno dice desde aquí, ¿en serio? Téngase en cuenta, sin embargo, que para los contemporáneos de Dante, las relaciones numéricas tenían una importancia generadora y al mismo tiempo reveladora, completamente ajena a nuestro actual concepto del mundo y de la naturaleza. Pero ¿a dónde nos lleva todo esto? Pronto lo veremos. Sigamos ahora con el resumen del libro. Tras haber llorado la muerte de Beatriz, observa un día Dante que una dama le mira desde una ventana como compadeciéndose de su dolor y piensa que puede habérsele aparecido por deseo del amor para que su vida se repose. Sin embargo, el poeta se resiste a la nueva pasión naciente
a la que considera un pensamiento vil, esa es la lujuria. Y a la hora nona de un feliz día, imagina que Beatriz se le presenta vestida de rojo y le parece que bajo la misma figura que cuando la vio por vez primera. Renuncia a todo otro amor para amar siempre a la desaparecida y gloriosa Beatriz. Y entonces recordamos nosotros a los herejes cátaros que creían o que aceptaban casarse en este mundo, pero trataban de no amar, de no fornicar con la mujer terrestre para mantenerse puros y amar y dedicar toda la energía sublimada de su amor a la Virgen María, a la mujer verdadera, que era la que les garantizaba la vuelta al cielo de donde provenían como ángeles caídos que eran. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Que lo contamos y lo leímos en De Rougemont y en Octavio Paz. Pues una versión cristiana de esto es lo que de alguna manera nos está planteando Dante. No amaré a ninguna otra mujer, aunque tengo efectivamente peligro de sentirme atraído por otra, como me acaba de pasar, porque voy a dedicarme, voy a consagrarme en cuerpo, alma y poesía a la memoria de Beatriz. Renuncia a todo otro amor para amar siempre a la desaparecida y gloriosa Beatriz. Al poco tiempo se encuentra con unos peregrinos que van a contemplar el paño de la Verónica. Pasan por Florencia y Dante se pregunta, observemos cuánta significación puede tener este pensamiento, si esa gente que venía de muy lejos sabría de Beatriz. ¿Cómo iba a saberlo si Beatriz prácticamente forma parte nada más que de la vida doméstica y subjetiva de Dante? Pero él pensaba que Beatriz era tan grande que todo el mundo tendría que estar ya enterado de la existencia mítica de Beatriz. Así va Dante, en eso que parece una herejía y a ratos hasta una locura, derivando en su imaginación o en su amor por Beatriz. La obra terminaba, la Vita Nuova, con la noticia de que Dante tuvo una nueva visión admirable de la que no daba cuenta a sus lectores, pues para hacerlo debería estudiar de manera que pueda un día, si ello place a Dios, pueda decir de Beatriz lo que jamás fue dicho de ninguna otra mujer. Así termina la Vita Nuova, con el empeño, con la promesa de Dante de que si el cielo se lo permite y él puede estudiar e investigar tanto así, él llegará a decir de Beatriz lo que jamás se ha dicho de ninguna mujer. Y Dante cumplió su promesa. Lo que Dante dijo de Beatriz y que efectivamente no se dijo nunca de ninguna mujer es este libro al que vamos a empezar a enfrentarnos hoy y que se llama Comedia o, según Boccaccio, Divina Comedia. Ahí efectivamente Dante dijo de Beatriz lo que nadie había dicho nunca de ninguna mujer y que no es más que la sublimación, el traslado a otro nivel de la concepción de la donna angelicata, de la mujer ángel, de la mujer intermediaria entre Dios y el hombre, la mujer como realizadora no solo del intermediario entre Dios y el hombre, sino portadora de la redención del hombre, de la redención de los pecados de Dante, porque Dante viaja por el infierno, el purgatorio y el paraíso para ser salvado, y la que permite ese viaje no es otra que Beatriz. Para ella no ensuciarse con las sombras y las tiznes del infierno y el purgatorio, envía al poeta Virgilio, a quien Dante admira al parecer más que a ninguno, para que lo guíe por el infierno y el purgatorio mismo. Pero hasta allí puede llegar Virgilio. Luego lo deja en manos de Beatriz y Beatriz lo guía por todos los territorios, por todos los círculos de la salvación en el paraíso. Eso es lo que tenemos entonces en la Divina Comedia y lo que hizo que Dante cumpliera la palabra, la promesa dada en la Divina Comedia.
Ok, volvemos a las positivas porque quiero que nos detengamos ahora, que profundicemos un poquito en la idea de la figura en Dante. Aunque creo que eso lo vamos a explicar mejor de otra forma. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir esto. Vamos a acercarnos al material que tenemos preparado en YouTube. En YouTube tenemos la Sinfonía Dante de Franz Liszt. Franz Liszt es un compositor contemporáneo de Wagner, nacido en 1811, y que compondría, fascinado por la lectura de la Divina Comedia, una sinfonía. Él quería que fuese en 3 movimientos y que cada uno de esos movimientos representara el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero Richard Wagner, el compositor del Anillo del Nibelungo, que ya conocemos, y de Parsifal, que era su amigo, lo disuadió de la idea de los 3 movimientos, porque le dijo, el paraíso de Dante es tan sublime y tan ultraterreno que no hay música en la tierra que pueda describirlo. Así que no te arriesgues, no cometas esa soberbia de querer componer el último movimiento del paraíso. Entonces Liszt aceptó ello y no lo compuso. Y la obra tiene 3 partes, pero no los 3 movimientos. Tiene la parte del infierno, tiene el purgatorio y tiene un Magnificat, un canto, la única parte coral de toda la sinfonía, un canto de un coro femenino que canta el Magnificat, que es lo que canta el cielo cuando Beatriz desciende en el paraíso terrenal a buscar a Dante. Es decir, con esa música, Liszt representaría el paraíso terrenal, el episodio final del purgatorio de Dante. Entonces vamos a oír fragmentos de esa sinfonía de Liszt montada en YouTube con los famosos grabados de Gustavo Doré que representan o que ilustran la Divina Comedia. Aquí tengo yo un libro que es uno de mis tesoros personales, donde están todos los 136 grabados que Doré creó, dibujó para ilustrar la Divina Comedia de Dante en el siglo XIX. Doré es un autor del siglo XIX, Dante, como ya lo sabemos, de los siglos XIII y XIV. Vamos entonces a escuchar un fragmentito de la Sinfonía Dante y vamos a ver algunas de esas imágenes que me van a permitir explicar una cosita de una manera un poco más amena de que lo hubiéramos hecho sin la música. Ir a internet y ahora nos vamos aquí a la página de YouTube, donde tenemos ya quienes estuvieron al comienzo de la sesión o antes del comienzo, en la parte previa, en la prueba, ya escucharon una parte, vamos a retroceder a volver a escuchar desde el comienzo. Sinfonía Liszt con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim. Y estas imágenes, movimiento Inferno. Selva oscura con la que comienza la comedia. Fanfarria que vamos a escuchar, por eso la detuve, disculpen que les corte un poco la nota. Esta fanfarria que vamos a escuchar, como es silábica, vamos a escuchar notas, tan, tan, tan. Cada sílaba, cada sonido, cada nota representa una sílaba de lo que está escrito, no en este canto, sino en el canto segundo, lo que está escrito en el pórtico del infierno.
lasciate ogni speranza voi que entrate. Abandonad toda esperanza ustedes que entran. Entonces, esa fanfarria, lasciate ogni speranza voi que entrate, eso lo van a cantar los trombones en esta fanfarria que tenemos allí. En la partitura, debajo de cada una de las notas de los trombones, Liszt escribió esa frase, lasciate ogni speranza voi che entrate. Oigámosla. La música del infierno. Vemos en el grabado de Doré el encuentro con el león, el símbolo de la soberbia, en la selva oscura de Dante. Música agitada, siniestra. Que Dante se consigue en la selva oscura.
también. Vamos a hacerlo pues. La música va a seguir, el video también lo van a poder seguir viendo, pero sin el fondo musical, porque no quiero que interfiera con lo que les voy a decir o que lo puedan captar bien también los oyentes posteriores en el canal de YouTube. Quiero llegar o pasar directamente a lo que viene a continuación. Dante y Virgilio, que era la figura que vimos en uno de los grabados, que aparece cuando está Dante huyendo de la loba, y es cuando también se encuentra con Virgilio. Dante y Virgilio han iniciado ya el viaje, han entrado al infierno, pasan por el limbo, pasan por el vestíbulo de los indiferentes y llegan al primer círculo. Ahí tenemos a la figura de Minos, que forma parte de la figura mitológica, de las figuras mitológicas clásicas grecolatinas que Dante restituye en la Divina Comedia, y cuando él alza la cola y al caer la cola en la tierra de nuevo, los círculos que haga la cola al caer representan infaliblemente el círculo del infierno al que va el condenado que se le aparece. Atraviesan este pasaje con Minos y llegan a esto que nos está mostrando el video en este momento, el círculo de los lujuriosos. Es el primer círculo, el primer pecado que Dante va a encontrarse. Y allí se va a encontrar con muchas figuras marcadas por el amor, marcadas por la pasión amorosa. Y aquí tenemos que entonces que especificar y entretenernos un momento. Vamos a ver si ya está sonando la música con la cual Liz recrea este círculo de los lujuriosos o de los enamorados apasionados o demasiado apasionados. Es una música, por contraste, mucho más tenue, mucho más romántica, más lírica que la música siniestra, terrible, que escuchamos hace un momento para representar el infierno. Mientras va sonando, porque ella no me va a interrumpir mucho, pues me acerco a lo que deseo plantearles. En este círculo del infierno, el segundo círculo, el círculo de los lujuriosos, Dante se va a encontrar a figuras de la antigüedad como Semiramide, se va a encontrar a Dido, la de Dido y Eneas, de la Eneida, que está allí lamentando su lujuria o su amor desesperanzado por Eneas. También nos vamos a encontrar a Cleopatra, también a Helena de Troya, lógicamente, a Aquiles, a París, el de la guerra de Troya, que también por lujuria, por el amor de Helena, condenó a toda una ciudad. Vemos a Tristán, al Tristán de Tristán y Iseo, y nos vamos a encontrar con el personaje crucial de este canto, que para más colmo era pariente de Dante. Ese personaje es Francesca da Rimini. Francesca da Rimini era un personaje que acaso conocía Dante y algún que otro vecino. Pasa con ella más o menos lo que pasa con Beatriz, que Dante era experto en ella, pero que fuera del círculo de Dante nadie más la conocería. Pues a partir del canto 2 de la Divina Comedia de Dante, Francesca se convierte en un personaje, en un arquetipo y en un símbolo universal. Pero eso lo logra porque Dante la convierte en figura, en la figura no de la lujuria, sino de la pasión amorosa y del amor más allá de la muerte, del amor a pesar del castigo, a pesar del horror, porque esta va a ser prácticamente la única pareja que nos vamos a encontrar en toda la Divina Comedia que paga su pecado estando unidas aún. Francesca da Rimini y Paolo, creo que era su primo, su cuñado, pero no era su esposo, se enamora de ella, que ya estaba casada, y entonces eso hace que ambos pequen de lujuria, de adulterio, y por eso son condenados. Su esposo los sorprende y los asesina. Él va al círculo de los asesinos y ellos están allí en el círculo de los lujuriosos pagando su pecado y conmoviendo a Dante.
esa conjunción hace que, primero, Francesca da Rimini, que nadie conoce antes de la Divina Comedia, se convierta en un arquetipo universal. La historia de Francesca da Rimini va a significar un suspenso, una pausa en el giro de la eternidad. ¿Cuál es el castigo de los lujuriosos? Bueno, esto es muy simbólico. Ellos son arrastrados por un vendaval, por un remolino que no para nunca. Es como estar metido en un huracán que da vueltas y vueltas por toda la eternidad. Pero Dante los ve a esta pareja, cree conocer a la chica y le dice a Virgilio que le parece familiar. Y Virgilio, con una magia que no se explica, perdón, con una magia que no se explica, hace que el vendaval amaine, se ralentice y las almas de Francesca y Paolo vengan a conversar con Dante, sin dejar de dar vueltas, pero en una velocidad menor, y entonces él puede oírlas y puede preguntarles cosas y puede conversar con ellas. Y entonces ellas le refieren su historia, es decir, están en la eternidad después de su pecado y recuerdan su vida en la tierra, recuerdan su pecado y mientras lo recuerdan vuelven a enamorarse, vuelven a sentir la pasión, vuelven a sentir el dolor por haber sido muertos por amor, pero al mismo tiempo la felicidad de seguir juntos, aunque sea en el pecado y en la eternidad, mejor dicho, en el castigo eterno. Esa condensación de estos dos personajes en una figura que detiene el tiempo y se acerca y conversa con Dante hace que ellos representen lo que nosotros entendemos, los estudiosos de la Divina Comedia o los profesores de literatura medieval, como la figura dantesca. Un personaje al que Dante desgaja del diagrama de la eternidad, del diagrama de castigo y premiación o salvación o penitencia eternas que él encuentra en el infierno, purgatorio y paraíso, lo desgaja de allí, nos lo vuelve a poner a nosotros, los lectores, quienes cada vez que nos acerquemos al canto segundo, hacemos que Francesca y Paolo se detengan un instante, hablen con Dante, vuelvan a rememorar su dolor y su pasión y se conviertan entonces en símbolos de la pasión amorosa. ¿Por qué es importante el personaje de Francesca y el círculo de los lujuriosos? Porque esa pasión amorosa es inequívocamente, al menos en su esencia, perdón, la misma que sintió Dante por Beatriz. Y por ello, Francesca da Rimini es una figura que representa esa detención del tiempo, esa figura arquetipal, pero también refleja a Dante y a Beatriz. Paolo y Francesca son un trasunto, una figuración de de Beatriz y de Dante. Así como el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Isaac, que Dios le impone a Abraham y él lleva a su hijo engañado creyendo que van a sacrificar un cordero, pero que él tiene que matarlo porque es lo que Dios le ha pedido. Esa historia terrible de Abraham sacrificando o intentando sacrificar a su hijo, al final Dios lo detiene y le dice que ya basta, que ya le ha probado que le obedece. Esa historia prefigura, anuncia la historia de Jesús cuando Yahvé, Jehová, entrega a su único hijo, el único hijo además engendrado en una mujer humana para el sacrificio y la redención de todos nosotros. Fíjense el mecanismo de la figura. Paolo y Francesca, por su amor, por su pasión irresistible, figuran, representan, reflejan
a Dante y a Beatriz, que se van a salvar por amor a través del viaje por los 3 parajes de la eternidad que nos cuenta la Divina Comedia. Vamos a escuchar el final de este movimiento del infierno, que ya debe estar sonando en el YouTube, y con eso vamos terminando nuestra sesión de hoy. Ahí estamos viendo el último círculo del infierno, en los traidores que están sumergidos en hielo. También es una manera simbólica de condenar la traición.
termina esta primera parte, la parte del infierno de la Sinfonía Dante de Liszt, que he escogido para ilustrarles musicalmente una manera como en el tiempo la Divina Comedia, por la trascendencia. Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Pero en un momento. Qué desastre. Muy bien. Pero un momento que me tuve que salir porque había una bulla que no pertenecía a esto. Bueno, les explicaba entonces que es una de las obras que nos muestra que en la trascendencia de la Divina Comedia ha tenido lecturas, interpretaciones a través de la cultura posterior a la Edad Media, no solamente en la pintura, la han representado muchísimo Botticelli, Delacroix, Gustavo Doré, Salvador Dalí, todos ellos han hecho representaciones pictóricas, sino también en el plano musical. Tenemos esta Sinfonía Dante de Liszt, él tiene una sonata también llamada Dante, tenemos Francesca da Rimini de Peter Tchaikovsky, que es una fantasía sinfónica. Tenemos una ópera también llamada Francesca da Rimini, hay videojuegos, hay películas también basadas en el infierno de Dante y en otras obras de Dante también. Es una obra muy feliz en el plano de la intertextualidad. En algunos de los videos que vimos, en las imágenes, vimos el castigo a los suicidas, a los falseadores, a los estafadores, a los sembradores de discordia, a los golosos, a los ladrones. Todos ellos estaban representados en los grabados de Doré con la extraordinaria música de Franz Liszt. Y bueno, con este detalle musical quería yo cerrar también esta clase especial de la Divina Comedia. Espero que les haya agradado lo que les haya dicho, que les sirva para lo que van a desarrollar posteriormente en sus exposiciones, que les haya dejado claros algunos conceptos y que los haya situado por lo menos en un abreboca muy importante para abordar esta obra que requiere, pienso yo, toda una vida para entenderla a cabalidad, pero que no cuesta mucho porque es una obra verdaderamente fascinante, llena de imaginación, llena de belleza y sobre todo llena de poesía. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarme en este momento, vamos a aprovechar los últimos minuticos que ya estamos casi al borde del fin de la clase. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice Brenda. Muy bien. Entonces voy a aclarar una cuestión técnica. Con respecto a las exposiciones, necesito entonces que, ya me lo preguntó Victoria al comienzo de la clase de hoy, a través del chat pueden informarme el tema definitivo que escogieron para la exposición. Los equipos ya sé cuáles son, pero igual si lo pueden señalar, pues perfecto. Y el tema para poder hacer una organización de esos temas y poder además empezar a ayudarlos en orientación. Para eso es importante que utilicemos el chat de WhatsApp, pero también el correo electrónico. Pregúntenme todo lo que quieran preguntarme para preparar esa exposición. No tengan pena ni se arredren absolutamente por nada. De hecho, cuando yo conozca los temas de cada uno, les voy a enviar a su vez un correo haciéndoles algunas preguntas o algunos detalles para que ustedes me digan si van a orientar la exposición por un lado o por otro, ¿ok? Así que desde ahorita mismo, estoy a su disposición para ayudarlos a que realicen la mejor exposición posible. Las exposiciones son la semana que viene. Ya están solicitados los 2 días, el lunes y el miércoles, para que tengamos sesiones síncronas, así como la tuvimos en el año pasado, que se nos perdió una clase por problemas de internet, problemas de conexión. Entonces recuperamos esa clase el lunes y luego vimos la de esa semana correspondiente el día miércoles. Pues la semana que viene vamos a tener el lunes para que pongan los equipos 1 y 2 y el miércoles para que pongan los equipos 3 y 4. ¿Ok? Ese ya está establecido, ya está solicitada la sala, así que no hay ningún problema con eso. Entiendo que están chateando algunas cosas, leerlas. Ya respondí que las exposiciones son la semana que viene y que el orden es el mismo de los equipos 1, 2, 3 y 4.
Y Carla me pregunta o me dice, en la versión que estoy leyendo, el primer círculo es el de los no bautizados y el segundo de los lujuriosos. Eso está bien claro, porque el primer círculo es el limbo. Allí se encuentra Dante, también es un fragmento muy hermoso, con Homero, de ahí viene Virgilio, está también Horacio y otros grandes poetas de la antigüedad. Pero el primer círculo del infierno como tal, como castigo, es el de los lujuriosos, que en vez de ser el primer círculo, es el segundo. Creo que yo lo dije en la exposición, no dije que era el primer círculo, era el de los lujuriosos. Sí, así es correcto. El primer círculo es el limbo, el de los no bautizados. Y el segundo círculo, el primero de castigo en el infierno, es el de los lujuriosos. ¿Está bien? Y de ahí hasta el noveno con las diferentes recintos o espacios. Es bueno también que me participen en el correo o en el chat que me van a enviar qué versión de la Divina Comedia están manejando. ¿Ok? Eso es bueno que yo lo sepa porque eso me va a ahorrar posibles confusiones o posibles malos entendidos. Profe. ¿Okay? Dígame, Victoria. Sí, en ese caso entonces, en todos los del equipo deberían trabajar con una sola versión. No necesariamente. De la Divina Comedia. No necesariamente. Pueden, como es un trabajo en equipo, pueden ensamblar, pueden escoger una versión, la que les parezca mejor. Yo recomiendo la de Ángel Crespo, pero ya dejo ustedes a su libertad. Lo que sí quiero es saber cuáles, y muy bien tu acotación, cuántas versiones en el grupo están manejando para la hora de orientarlos, saber desde qué base, porque también es importante eso, el texto de la comedia que estén trabajando para la comprensión de la misma. ¿Ok? Entonces ya saben, con el tema me participan también la versión o versiones, las traducciones o ediciones de la Divina Comedia que están ustedes trabajando para su exposición. ¿Está bien? El video que estábamos viendo de YouTube se los voy a colgar en módulo 7. Así que si les gustó, no se queden con las ganas o no se angustien demasiado, no tengan ansiedad, porque se los voy a colgar para que lo puedan ver completico, que verdad es muy bello y está muy bien montado. ¿Está bien? De acuerdo, profe, sí. Perfecto. Gracias. Entonces, si no hay más preguntas, terminamos esta sesión de hoy. Gracias por su paciencia, por aguantar lo largo de esta sesión, pero era necesaria. Y bueno, espero que cuando la cuelguen en YouTube la podamos volver a ver y ustedes puedan refrescar o reafirmar los posibles conocimientos y conceptos que hoy les quise transmitir. ¿Ok? Hasta luego entonces, nos vemos el próximo miércoles, pero por el WhatsApp desde ya. Sigan comunicándose conmigo. Bien. Gracias, Hasta luego, profe. Chao. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, Igualmente, chao. Chao, chao.